futuro mejor. Porque a la luz de la innovación, una conectividad sin límites, en Vodafone Business queremos seguir transformando la forma de vivir y trabajar de las personas, estén donde estén. Con el Kit Digital ayudamos a las empresas a gestionar y optimizar el uso de los fondos europeos, acompañándolas de principio a fin en su proceso de transformación digital. Con un objetivo de 0 emisiones netas en 2030. Pueden trabajar desde cualquier lugar, reduciendo su huella gracias a una red que utiliza energía 100% renovable. Con la realidad imparable del 5G, la mejor red móvil y vanguardistas espacios al servicio de la innovación y las ideas, exploramos nuevos modelos para seguir evolucionando y llegar tan lejos como imaginemos. Con IoT, facilitamos las actividades cotidianas en multitud de sectores, haciéndolas más eficientes, seguras y sostenibles. Toda esta luz de futuro es la que nos permite cada día construir junto a empresas, corporaciones y administraciones públicas una sociedad digital más justa, resiliente y sostenible. Un futuro imparable de crecimiento para todos. Director de Marketing de Vodafone Business en España, y mi misión es daros la bienvenida aquí a todos. Daros las gracias por venir, a los que estáis aquí y a los que estáis en vuestras casas, en vuestras oficinas, escuchando en remoto. Y me vais a permitir que os cuente una anécdota, porque simplemente es la introducción lo que voy a hacer. Tenemos aquí una jornada de aprendizaje mutuo. Yo creo que va a ser una jornada muy interesante con una tecnología que está creciendo exponencialmente. Y, como os decía, me vais a permitir contaros una pequeña anécdota de mi vida, pero que yo creo que resume, ¿no? Hoy hace 30 años más o menos que yo estaba estudiando la carrera de Teleco, me daban el proyecto fin de carrera en algo que se llamaba redes neuronales, ¿vale? Redes neuronales para el control adaptativo de centrales de Iberdrola. Resulta que estabas allí en el laboratorio de matemáticas, efectivamente te daban libros, te ponías a entrenar a un robot, estaba semanas aprendiendo. Y después de 2 semanas veías lo que había pasado y realmente tratabas de hacer cosas, ¿no? Yo a los 2 años dejé ese proyecto porque no había forma de hacer aprender a un robot para el control adaptativo. El brazo que teníamos allí era capaz de coger una pelota de tenis, ¿no? Realmente fui poco visionario porque la gente que siguió trabajando, algunos han llegado a trabajar en inteligencia artificial y yo me dediqué a la movilidad, ¿no? que parecía que era la tecnología, otra tecnología que iba en esa época iba a pegar fuerte. Simplemente esto lo traigo aquí porque 30 años han pasado de gente que estábamos trabajando en la escuela de Teleco en redes neuronales a que esta tecnología se convierta en exponencial, ¿vale? En algo que cambia semana a semana, mes a mes y que nos desborda un poco a todos. Yo creo que aquí vamos a aprender muchas cosas, pero realmente ya no hay duda de que la inteligencia artificial vale para muchas cosas y es útil para muchas cosas. Yo creo que eso nadie lo discute. Y realmente aquí vamos a aprender mucho. Hay más de 50 casos de uso, muchas horas de trabajo de gente que sabéis mucho, en múltiples sectores, múltiples ámbitos de actividad, y realmente vale para muchísimas cosas. El debate, de hecho, se está moviendo a la parte ética y a la parte del todo o nada. Para mí son las dos cosas que realmente resumen los siguientes pasos, ¿no? Decir, oye, esto es un todo o un nada. Probablemente el tiempo ponga en su sitio para qué va a valer y para qué la vamos a utilizar, y que los aspectos éticos realmente también estén en su sitio, cosa que se hablará aquí. Nosotros, como Vodafone Business, creemos además que el 5G como tecnología, antes lo comentaba, va a ser una tecnología de conectividad exponencial para una inteligencia artificial que es otra tecnología exponencial. Y creemos que realmente lo que cambia el uso de la inteligencia artificial en todos los sectores es que, uno, la computación cuántica hace posible que esto realmente se pueda calcular rápido todos los algoritmos, y que la conectividad exponencial del 5G permita que se pueda utilizar en tiempo real, ¿no? Ese es el resumen de por qué Vodafone apuesta además también en esta tecnología como una tecnología habilitadora de tecnología, habilitadora de negocio. Y yo simplemente, esa es mi introducción.
Creo que estamos ante uno de los grandes retos que tenemos la gente que trabajamos en tecnología de aquí adelante. Animo a todo el mundo a que realmente explore, y porque no hay que tener miedo a la tecnología, simplemente usarla bien. Y a partir de aquí doy la bienvenida a Esther, que es nuestra directora de innovación, que va a dirigir la sesión y con la cual vais a aprender en las 2 mesas redondas y en todo lo que os vamos a presentar. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez, también a los que estáis en remoto, y buenos días, que tengáis una buena sesión. Gracias. Bueno, gracias, Carlos, y gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que están en remoto. Ayer teníamos inscritos más de 100 personas aquí y más de 450. No sé al final cuántos estarán ahora mismo, pero la verdad que agradeceros el éxito de la convocatoria y bueno, el respaldo que estáis haciendo. Hoy es un día grande para todos los miembros de la comunidad del Think Tank Inteligencia Artificial, Impacto en el Modelo de Negocio. Hace más o menos un año yo estaba aquí, en esta misma sala, con el equipo y hablábamos de, oye, ¿por qué no creamos una comunidad de expertos? Y empezamos a profundizar en cómo están utilizando las empresas en la tecnología en su negocio, cómo está impactando, cuál es el para qué real, ¿no? de todo esto. No lo que estamos viendo en la PPT, lo teórico, sino el estado del arte real. Y bueno, no puedo estar más contenta del resultado que hemos tenido. La verdad que ha superado con mucho las expectativas. Primero, por el momento que estamos viviendo todos ahora mismo de la inteligencia artificial. Luego, por la respuesta que hemos tenido pues, de todos los miembros de la comunidad. Y sobre todo, quería destacar la generosidad. Cómo han compartido su conocimiento, su experiencia abiertamente en un montón de sesiones aquí en esta sala. Y yo creo que eso pues, merece un fuerte aplauso para todos los miembros por todo el compromiso que han tenido durante este año. Así que si me acompañáis, dar... Durante este tiempo a nosotros nos ha acompañado esta frase, decía Peter Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y nosotros queremos poner nuestro granito de arena en esto de la creación del futuro. Bueno, no se oye. 3, 2, 1, 0, all engine running. Apolo 11, primera vez que el hombre llega a la Luna, hace más de 50 años. ¿Cuántas personas creéis que participaron en esta misión? ¿Más de 1000? ¿Quién cree que más de 1000? ¿Más de 10.000? Menos. ¿Más de 100.000? Nada, un valiente. Bueno, fueron más de 400.000 personas las que participaron en todo el proyecto. Al final pensad que no solamente es la construcción de la nave, el lanzamiento, todo lo que está alrededor de los astronautas, la comida, la ropa, 400.000 personas. Con este proyecto, la comunidad nos identificamos especialmente 3 pilares. Por un lado, la inteligencia colectiva, que siempre es mucho más potente que la suma de inteligencias individuales. Por otro lado, tema de colaboración, como decía antes, ¿no? Esa generosidad para compartir el conocimiento con los demás. Y la última parte también muy importante, innovación. Ser pioneros, atreverse a ser los primeros en hacer algo. La agenda, os presento rápidamente, hemos tenido la bienvenida de Carlos. Yo os voy a resumir ahora brevemente las conclusiones que se recogen en el informe que vamos a publicar a día de hoy y luego vamos a compartir con todos vosotros. Tendremos una mesa en la que participarán Microsoft y Google y hablaremos de la inteligencia artificial generativa. Luego tendremos otra mesa donde ya profundizaremos mucho más con algunos de los miembros del Think Tank en todas las conclusiones y todo lo que hemos trabajado durante este año. Y por último, conclusiones finales y un café para seguir hablando y debatiendo sobre el tema. El objetivo, voy a comentaros un poco cuál ha sido el viaje que hemos hecho desde este año aquí, además en esta sala. Lo hemos dividido como en 3 grandes bloques. Primero, hemos trabajado en la inteligencia artificial a día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el estado del arte real?
qué retos se están encontrando las empresas, dónde está impactando, en qué parte del negocio, qué recursos tienen, cómo ven, van cubriendo esas necesidades. Después hemos avanzado en el tiempo y nos hemos ido a la inteligencia artificial del mañana, del futuro. ¿Qué tendencias vemos? ¿Qué nuevos modelos de negocio nos puede traer? ¿Cuáles son los aspectos más importantes para que esto siga desarrollando? Cuando ya teníamos el informe, prácticamente para maquetar, esto os estoy hablando de noviembre, diciembre, llega todo el boom de la inteligencia artificial generativa. Claro, no podíamos sacar un informe sin incluir esta parte. Nos fuimos a marzo, compartimos las conclusiones que ya teníamos con toda la comunidad y hicimos una sesión en la que profundizamos un poquito cómo nos podía ayudar la inteligencia artificial generativa en nuestros negocios y en las diferentes empresas. Las cifras, bueno, las comentaba un poco antes Carlos, estamos hablando de 8 horas de trabajo, sesiones con metodología Design Thinking, porque aquí yo desde el primer momento le decía a la comunidad, aquí no venís a escuchar, aquí venís a trabajar y a pensar, porque esto es un think tank, y eso es lo que hemos hecho honor al nombre. Hemos analizado y compartido más de 53 casos de uso, que esos están recogidos todos en el informe. Y bueno, pues se ha generado entre todas las etapas y la información que hemos ido recogiendo más de 160 páginas. Lo más importante, como os decía al principio, ya tenemos 51 miembros en esta comunidad y sigue creciendo. O sea, esto es la suma hasta la última sesión. Pero constantemente nos pide la gente incorporarse y participar de estas sesiones, con la complejidad que tiene, por lo que os decía, aquí venimos a trabajar y hacemos sesiones en las que es necesario la colaboración y participación de todos. Lo más importante también de esta comunidad es que desde el principio hemos intentado que sea lo más diversa posible. Y cuando hablo de diversa me refiero, no puedo nombrar a los 51, pero sí los bloques que se han incluido. Aquí ha habido grandes tecnológicas. Hemos tenido a Google, a Microsoft, a Accenture, a Atos participando, entre otras. Hemos tenido startups. Hemos tenido esa visión de la pequeña startup como, por ejemplo, Nunkey, Caps, 1 Million Bot. Hemos tenido la visión de la universidad. Trabajado el Instituto de Empresa, ICAI, ESIC, CUNEF. La visión de la gran corporación. Cómo está trabajando esto empresas como el BBVA, empresas como Red Eléctrica Española y también organismos públicos, la Comunidad de Madrid, la Policía, la Cruz Roja. Todo ello para tener una visión lo más completa posible, un 360 del tema. Entrando ya en lo que es el informe, el objetivo que nos marcábamos, como decía antes, es entender cómo está impactando la inteligencia artificial en el negocio. Y en ese primer apartado que os decía, en el hoy, si nos centramos ahí, hemos visto, bueno, al final los grandes bloques donde se está utilizando la inteligencia artificial. Ahora con mucha diferencia estamos todos en la parte de optimización, en la parte de eficiencia, reducción de costes. Muchas veces hablamos de analítica de datos, no tanto de inteligencia artificial. Aquí tenemos casos, por ejemplo, Red Eléctrica nos comentaba cómo están haciendo una optimización, bueno, para la gestión y el mantenimiento pues, de todas sus áreas, ¿no? Y de todas las instalaciones. Tenemos, por ejemplo, un impacto, otro bloque que es el impacto en el cliente. Impacto en la marca, nuevos canales. Pues había un caso muy interesante de cómo, si tú estás viendo una película, pues estás abriendo un nuevo canal con la gente que está viendo esa película, porque, por ejemplo, le puedes decir, oye, ¿qué música está sonando? O ¿cuál es este cuadro que estás viendo? ¿Qué traje lleva la protagonista? ¿De qué marca es? Entonces, abres una comunicación diferente y empiezas a tener, para empezar, más conocimiento de tus clientes. Estamos hablando también de gestión inteligente en las empresas, poder anticipar KPIs financieros. Estamos hablando, esto nos lo contaba la Comunidad de Madrid, cómo ellos están trabajando con esa gestión anticipada. O hay empresas en las que ahora mismo se está haciendo, como Bionit, está haciendo un match entre las necesidades que tienes como empresa, qué perfiles necesitas, y luego las capacidades, y la persona, pues analizas perfectamente cómo puede cubrir ese puesto de trabajo, y no te quedas ahí, sino que haces un desarrollo de toda su carrera profesional, pues teniendo muy clara la formación que necesita. El tema en el impacto social. Aquí hablábamos, por ejemplo, de la interpretación del lenguaje de signos. Esto nos lo contaba McCann. O cómo podemos, un proyecto de Vodafone, hacer un uso más inteligente de la iluminación, sabiendo que personas van a estar en una calle concreta y bajando o subiendo la iluminación dependiendo del tráfico que haya.
Estamos hablando también de cuidado de los mayores, tema asistencial, tema conversacional, proyectos de One Million Bot. Y aquí podría nombraros, ya os digo, hasta 53, ¿no? Y una parte también muy importante que es la creación de nuevos modelos de negocio. O sea, aquí hablamos de todo el tema de plataformas, cómo podemos seguir desarrollando, aunque ya lleven tiempo, pues ahí todavía hay muchísimo recorrido utilizando inteligencia artificial. Todo el mundo virtual, metaverso, pues estamos viendo la generación de nuevos avatares, temas de la hiperpersonalización, temas como por ejemplo la medicina, ¿no? Los gemelos digitales. Bueno, al final es un montón de proyectos que están impactando en el negocio. Pero hay muchos retos, hay retos a resolver y retos que aunque parecen sencillos, todavía los tienen las empresas a día de hoy. Estamos hablando del talento. Hay falta de talento y muchos proyectos se quedan sin hacer por esta razón. Tema de la capacidad tecnológica. Pues las empresas tienen muchas de ellas infraestructuras obsoletas que no permiten, por ejemplo, entrenar los datos de forma adecuada. Hay retos ahora mismo en las empresas para entenderse unos departamentos con otros. Todavía negocio, con TI, pues bueno, esa comunicación no siempre es todo lo fluida que debería. Tenemos un problema en el go-to-market, en el escalado de ese tipo de proyectos, porque no siempre conseguimos llegar a ese punto y nos quedamos en el MVP o en la prueba de concepto. Y también, bueno, pues toda la parte que comentaba también Carlos, ¿no? Cultural, ética. Pues aquí, si no resolvemos y avanzamos con la regulación, pues muchos de los proyectos se quedan parados. Las conclusiones principales de este primer bloque de la inteligencia artificial hoy es que el momento es disruptivo. Tenemos una aplicación ahora mismo, una Clear Application, que ha conseguido democratizar esto a todo el mundo. Tenemos la extensión del uso de la inteligencia artificial. Cada vez hay más servicios, más productos, más procesos que se están beneficiando y esto es transversal a todos los sectores. No encontramos un sector donde no tengan ahora mismo un proyecto o estén pensando en hacerlo ya. Cuando nos vamos, avanzamos y nos vamos al futuro, ¿no? ¿Qué cosas veíamos? Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es resolver esos retos que tenemos entre manos. Si no, no vamos a poder llegar donde queremos. Entonces, en la parte del talento, pues en vez de buscar ese perfil que cumpla con todo perfecto, pues podemos trabajar con equipos multidisciplinares que van sumando capacidades. Podemos hacer también upskilling y reskilling de mucha gente que tenemos muy válida en las compañías y con un poquito de formación, pues puede ser muy útil en todo este tipo de proyectos, por ejemplo. Un tema importante que os comentaba es la capacidad y aquí la colaboración, compartición de datos, federación, pues es una manera de empezar a resolver este reto. Muchos retos éticos, de seguridad, prevenir el mal uso de todo esto es muy importante para seguir avanzando porque si no, como os decía, se van a cortar los proyectos. Y luego, grandes oportunidades que tenemos para trabajar en el campo de la sostenibilidad, campo de medio ambiente. Hay oportunidades en temas de ciberseguridad, de anticiparnos a todo lo que pueda ocurrir, a todas las amenazas. Impacto social. Hay una gran oportunidad de seguir avanzando en este campo, pero aquí sí que tenemos que tener cuidado de que no se genere una brecha digital, porque eso nos haría aumentar nosotros, bueno, pues que no tuviéramos la inclusión necesaria para todo el mundo. Y hay una oportunidad de creación de empleo. Creación de empleo. Todo el mundo habla de que la inteligencia artificial va a quitar el empleo. Bueno, pues nosotros desde la comunidad lo que creemos es que la inteligencia artificial aumenta nuestra propia inteligencia como humanos. Y eso es una gran oportunidad, igual que ha pasado en todas las revoluciones anteriores. ¿Vale? Aspectos importantes para que esto se siga desarrollando. Como os decía, por un lado, toda la parte de colaboración, federación de empresas, compartir datos, no solo intraempresas, sino con otras compañías también. Aquí, por ejemplo, podemos implementar trazabilidad para saber dónde se está usando ese dato y que se haga más abierto esa compartición. Temas de open source, muy importantes. Hoy salía una noticia, o sea, esta semana ha habido una noticia que, bueno, no se sabía muy bien de dónde venía, que estaba diciendo que el avance que se está produciendo con las comunidades open source es mucho más rápido en temas de inteligencia artificial generativa, con mucho menos coste y utilizando muchos menos parámetros, o sea, lo que se llama one-shot learning. Entonces, eso va a permitir que avance mucho más rápido esta tecnología. Temas como la explicabilidad también es fundamental. Esto de las cajas negras que no sabemos por qué sale un resultado, pues genera rechazo y es importante avanzar en esto para que haya inversión y apuesta por todo esto.
Y cuando ya teníamos, os digo, todo esto, de repente llega la inteligencia artificial generativa. La revolución que supone, ya no le damos datos a la inteligencia artificial y nos saca pues, una predicción o una recomendación. No, ahora está generando sus propios datos, ahora nos explica las cosas, nos las interpreta, y en toda esta revolución, pues bueno, estamos un poco diciendo, ¿qué más va a pasar? Entonces, para avanzar con este punto, quiero invitaros, tengo a dos invitados de lujo aquí, que me van a acompañar ahora en la siguiente mesa. Javier Pérez Trigo de Google, que es el responsable de startups nativas digitales, y Kiko de Ángel de Microsoft, que es partner tecnológico para el sector telco. Así que, bienvenidos. ¿Cómo nos sentamos? Eso, por ahí. Bueno, lo primero que me gustaría hablar con vosotros, porque aunque hemos oído mucho, queremos escuchar de vosotros qué es esto de la inteligencia artificial generativa. Pues si quieres, Javier, empiezo. Sí, dale, por favor. Pues bueno, la inteligencia artificial generativa no es más que una evolución de las inteligencias artificiales que hasta ahora hemos ido teniendo. La diferencia es que esta es más nueva, más chula y con nombres más curiosos, ¿no? Que esto es la gracia que tiene esto de la inteligencia artificial, que puedes inventarte un nombre y como es nuevo, pues nadie sabe lo que era. ¿Es nuevo? Sí, es relativamente nuevo y Esther lo ha explicado muy bien, que la gran diferencia está en que no solamente busca patrones, sino que genera nuevos patrones, genera nueva información. Pero el detalle muy importante es que se sigue basando en información y creo que es el motivo por el que se ha disparado tanto la inteligencia artificial generativa es fundamentalmente porque ahora tenemos la capacidad de procesar todas esas toneladas de información que tenemos disponible y eso es lo que lo hace distinto, ¿no? Porque hasta ahora teníamos toda esa información disponible, pero no éramos capaces de procesarla a la misma velocidad. Esa es la gran diferencia de la inteligencia artificial generativa. Se llama generativa, obviamente, porque es capaz de generar contenido que no existía. ChatGPT, DALL-E, todas las plataformas que están saliendo ahora alrededor de todo esto, lo que hacen es basarse en información que existe para crear algo nuevo. Y ahí es donde empezarán los retos de los que luego vamos a hablar y las implicaciones que tiene, ¿no? ¿Qué es? Bueno, buenos días a todos. Gracias por contar con nosotros y enhorabuena por el informe y el think tank. Bueno, es la siguiente evolución, como decía Kiko, de todo lo que llevamos viendo en los últimos 3, 5, 10 años de inteligencia artificial, ¿no? Hace unos años también yo estuve aquí en una mesa redonda similar y hablábamos de que la inteligencia artificial te permitía hacer clustering y clasificar cosas, percibir y entender imágenes, vídeos, audios y predecir, calcular probabilidades de ciertos eventos. Y ahora no solamente puedes percibir y entender lo que es una imagen, sino, como decía Kiko, entrenar modelos que una de las grandes diferencias es que son mucho más grandes que los anteriores y ser capaz de generar nuevas cosas, ¿no? Nuevas cosas como imágenes, como vídeos, como audios, como textos, y cuando generas textos empiezas a tener un montón de casos de uso que se van abriendo, desde traducciones, como creación de mails, como resúmenes, yo qué sé, incluso también, que también yo creo que iremos hablando, pues no solamente crear, sino también editar, ¿no? Y empezar a hacer modificaciones, y ahí se nos va a abrir un montón de casos de uso y propuestas en el futuro cercano. Por continuar contigo, me gustaría hablar ahora sobre las oportunidades que estáis viendo con esta tecnología a corto plazo y un poquito más a medio plazo, yéndonos un poquito más lejos. O sea, estamos hablando no solo de generar contenido visual o lo que habéis comentado, incluso de generar código, ¿no? De ayudar a los programadores. Sí. ¿Qué oportunidades ves tú ahí en el corto plazo y a medio? Bueno, nosotros vemos sobre todo 3 grandes áreas de oportunidad, ¿no? Una primera, gran parte de esta inteligencia artificial generativa se basa en los LLMs, los Large Language Models, que son estos modelos gigantes que analizan unas cantidades ingentes de datos. Y si en algo son buenos estos modelos es en el descubrimiento de la información, ¿no? En el buscar ese corpus increíblemente grande datos. Y eso nos va a abrir oportunidades en el análisis de datos a nivel científicos de datos, pero por supuesto en cualquier tipo de labor, tarea, empleo que normalmente trabajen con unos corpus de datos muy grandes. Pensad en abogados, pensad en médicos, pensar en todo tipo de casos de uso donde tú necesitas acceder a información realmente sobre un volumen de información grande. Eso también va a generar, y ya me lleva a la siguiente parte, es eficiencias en muchos puestos de trabajo y en muchas tareas, ¿no? Comentabas el tema de los programadores.
básicamente yo como lo visualizo es, pasamos de clavar clavos con un martillo a tener una pistola neumática y 5 o 10 veces más deprisa, ¿no? Pues ese es un poco el tipo de cambio que se va a basar en muchas capacidades, por ejemplo la programación, ¿no? Pero también incluso escribir mails o cualquier otro tipo de trabajo. Y finalmente hay una cierta revolución en el mundo contenido, ¿no? Hay también un área grande de oportunidad. Creo que va a haber muchas más capacidades a la hora de hacer cosas sofisticadas con los contenidos, editar, y luego creo que va a cambiar también mucho el mundo desde el punto de vista de quién tiene acceso a la creación avanzada de cosas, ¿no? Esa brecha digital que comentaba. Sí, yo creo que va a dar mucho más poder a los consumidores y a los creadores de contenido individuales, ¿no? Porque de repente van a poder hacer cosas que antes solo estaban a mano de grandes organizaciones y empresas con grandes presupuestos. En vuestro caso, ¿cómo ves las oportunidades a medio y a largo plazo? Hombre, es un impacto muy grande y que cambia mucho las reglas de todos los sectores, ¿no? De todas las áreas. Hay un impacto muy grande y, por ejemplo, hablamos de programación y seguro que muchos de vosotros conocéis GitHub Copilot y toda la plataforma de colaboración para el desarrollo. Y a mí hay un detalle muy importante que lo estamos mencionando así un poco de pasada y tú lo has dicho también, Esther, que es la inteligencia artificial generativa debe de ser nuestro acompañante. Y todos los productos de Microsoft, por ejemplo, le ponemos la coletilla de Copilot. Porque no se trata de que sea autónomo, sino que sea algo que me ayude a hacer mejor mi trabajo. Por ejemplo, hablando de programación, ahora tú vas a GitHub Copilot y le dices cuál es el objetivo de lo que quieres conseguir, el lenguaje en el que lo quieres conseguir y te desarrolla el código en ese lenguaje. Pero como yo visualizo una evolución natural de esto es, ¿y por qué me hace falta un lenguaje de programación? ¿Por qué necesito transformar las palabras en un JavaScript o en un Python? Porque no puedo bajarlo. Ese código me lo genera automáticamente, por ejemplo, en un modelo ensamblador, que va a ser mucho más rápido. O en un modelo de lenguaje cuántico, que va a ser la siguiente evolución a la que nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Ese salto es el que cuesta ahora mucho pensar, porque es el decir, ahora hago las cosas de una manera y me van a ayudar a hacerlo mejor. Pero es que a lo mejor lo que la inteligencia artificial generativa nos va a traer es una forma completamente distinta de cómo hacemos las cosas. Hemos mencionado el mundo creativo, por supuesto. Ahora yo puedo entrar directamente a DALL-E y decirle que me haga un póster para Instagram y directamente me va a generar ese contenido con las 4 notas que le diga de mi pastelería, ¿no? Y soy un autónomo y tengo mi pastelería y voy a poder hacer notas de Instagram o posts de Instagram muy fácilmente. Medicina, educación, todos los sectores se van a ver afectados o impactados de una forma u otra. En construcción, por ejemplo, los cálculos de materiales, cálculos de estructuras, suponen un esfuerzo grandísimo. O las simulaciones, por ejemplo, de las naves espaciales, ¿no? Cómo estallan las naves espaciales, pues los modelos predictivos y los modelos basados en inteligencia artificial generativa ayudarían a elaborar esas simulaciones sin tener que estallar un cohete de cientos de millones, ¿no? Para poder hacer esa simulación. Por supuesto, sectores de inclusión. Imaginaros que vuestro Alexa o vuestro Google sea capaz de hacer más cosas que encender las luces y apagar las luces en vuestra casa, que sirva para poder conversar con personas que están aisladas o personas que viven en soledad, como tantos mayores que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Pues esos modelos de conversación inteligente son los que de verdad nos deberían ayudar a evolucionar este tipo de tecnología y a sacarle partido a este tipo de tecnologías. Todos los sectores van a verse impactados. Sector bancario, por ejemplo, a mí hay un escenario que me gusta mucho pensar, que es cómo impacta las regulaciones en el sector bancario y que la inteligencia artificial fuera capaz de decirte esta nueva normativa europea va a impactar en todos estos productos financieros que tú has desarrollado en tu organización, ¿no? Pues van a ser múltiples los ejemplos en este estilo que nos van a salir. Muy bien. Pero todo esto, aunque parece muy fácil, estamos viendo aplicaciones nuevas cada semana, pues hay muchos retos por resolver, muchas barreras. Por ejemplo, hemos empezado a ver las primeras denuncias por con qué datos se está entrenando todo esto. ¿Quién es el dueño? ¿Quién tiene la propiedad de ese dato? Propiedad intelectual de lo que salga de la inteligencia artificial generativa. Problemas, por ejemplo, hemos visto reguladores, ¿no? Como Italia, Alemania, pues que están empezando a poner muchas trabas a esto. ¿Cómo lo veis vosotros? La regulación, el problema que tiene es que siempre va a ir por detrás de este tipo de avances, porque es imposible prever, ¿no? Seguro que ninguno de nosotros, si en diciembre nos ponemos a hablar de esto, nos imaginamos la evolución que iba a tener, por ejemplo, el ChatGPT y lo fácil que es acceder a información y a generar, ¿no? Es muy difícil hacer regulación de algo que no sabes cómo va a impactar y cómo se va a medir. La regulación al final, por ejemplo, lo que ha pasado en Italia, en una semana, en poco más de 10 días, se había quitado esa limitación, simplemente porque hubo que hacer una serie de correcciones en
la plataforma para que respondan a la realidad de lo que la normativa italiana estaba pidiendo. Pero fijaros lo absurdo que es, entre comillas, ese tipo de normativas, ese tipo de barreras. Por ejemplo, una de las cosas que se pedía era que se tuviera que decir si la persona era mayor de edad o no y que hubiera una forma de identificar si esa persona era mayor de edad, en este caso era de 13 años, no mayor de edad legalmente en nuestro país, y tenían que hacer algún tipo de identificación. Os invito a que navegáis a páginas web de contenido adulto y veáis qué es lo que pasa para validar que eres mayor de edad. No tienes ese tipo de regulación y se ha puesto a ChatGPT ese tipo de regulación. El copyright, que lo has mencionado, pues han empezado a pasar cosas muy curiosas con la inteligencia artificial y quizás ahí podríamos haber mencionado cómo funciona esto por detrás, ¿no? Por detrás de la inteligencia artificial o estos modelos de redes neuronales, que una red neuronal no deja de ser una manera de dividir en cachitos muy pequeños problemas muy grandes. Entonces, como funciona una IA generativa, tiene una red neuronal que genera contenido y otra que la evalúa. Y entre ellas compiten. Le va generando un contenido y le dice, esta es buena, esta es mala, estás cerca, estás lejos, ¿no? Un juego de caliente o frío en el que hay una red que tiene la información de lo que hacen muy bien las inteligencias artificiales, que es evaluar, y otra que genera un contenido. ¿En qué se basa el contenido? En todo lo que hay en Internet. Y os decía esto porque una de las cosas interesantes que está pasando es que, por ejemplo, las IA generativas de imágenes, cuando tú le dices que quieres simular un modelo tipo Picasso, que te haga un cuadro tipo Picasso, Picasso firmaba sus cuadros. Las IAs generativas han empezado a firmar sus contenidos. Porque esto es evolutivo. Antes yo tenía que proporcionar la información, ahora la información se genera y aprende de su propia información generada. Esto es un boom, ¿vale? Te estalla la cabeza con esto. Pero imaginaros que todas las inteligencias artificiales van a empezar a firmar sus propios contenidos. ¿De quién es la autoridad? Por ejemplo, en un medio de divulgación científico muy conocido, muy popular, ahora en el pie de artículo siempre dice que la fotografía ha sido generada con Midjourney o con la plataforma que haya sido y quién es la persona que lo ha generado. Es como si hubiera una coauditoría, un coautor. Hay una persona que hace el prompt, que eso es otra cosa para conversar, eso del prompt. Da para otro evento. Eso de la pregunta, ¿no? Esos nuevos puestos de trabajo que van a ser el prompt engineering, el preguntarle, saber preguntar correctamente una máquina. Es que suena a broma todo esto, ¿no? Pero que haya un coautor, porque uno es la inteligencia artificial y otro es la persona que lo ha preguntado. El Picasso de turno que ha editado o ha creado ese tipo de contenido tiene una propiedad intelectual sobre el contenido generado, pero es una inspiración. La máquina ha creado algo nuevo que no existía, ¿no? Una copia, por ejemplo, cuando tú vas a patentes y te evalúan si has hecho una copia de algo que ya existía, lo que evalúan es en cuántos puntos te has copiado. Si superas un porcentaje, te has copiado. Si no, no te has copiado y no tienes que pagar por esa patente. Pues con este tipo de inteligencias artificiales va a pasar lo mismo. ¿Cómo de parecido es un contenido que simplemente se ha inspirado en lo que un Picasso o lo que un Pixel ha generado, ¿no? Pues esa va a ser parte de la gracia con esto de las limitaciones o de las auditorías de contenido, ¿no? Muy bien. En vuestro caso, ¿qué retos, qué barreras veis para que avance todo esto? Bueno, hay varias relacionadas con lo que está comentando Kiko de los datos, porque gran parte, no solamente de la inteligencia artificial generativa, pero de todos los modelos, o de la mayoría de modelos, al menos los supervisados, es qué datos incorporas para modelar, ¿no? Y ahí hay un reto que llevamos nosotros tiempo tratando de trabajar para asegurarnos que las inteligencias artificiales es lo más ético posible, en línea con lo que comentabas tú en la introducción, que es toda la parte de sesgos que creas en los modelos a partir de los sesgos que están implícitos en el data, ¿no? Desde temas de religión, raza, nivel socioeconómico, género, etcétera, etcétera. Tú al final puedes, sin quererlo, entrenar con ciertos modelos que coges del mundo real datos que coges del mundo real y que generan ciertos sesgos en la inteligencia artificial. Entonces, eso es algo que creemos que es una barrera o un reto que tenemos que todos afrontar y que es importante para tratar de que no sea un problema, sino que sea realmente una solución, ¿no? Todo esto. Por otro lado, hay un tema también de privacidad de datos, ¿no? Relacionado con lo que comentabais antes de propiedad intelectual. Una de las cosas que más nos preguntan las empresas cuando vienen a hablar con nosotros es, vale, yo quiero hacer fine-tuning de los modelos para poder adaptar ese modelo a mi situación de empresa, a mis datos, a mi casuística de proceso de negocio, pero ¿quién me asegura que los datos con los que estoy yo sobreentrenando ese modelo los sigo controlando, están seguros y que el modelo resultante
no está a disposición también de la competencia o de otros players que a lo mejor haciendo las preguntas adecuadas pueden acabar encontrando parte de mis datos con los que he entrenado ese modelo, ¿no? Entonces, hay una parte de asegurarnos que las empresas son capaces de mantener la privacidad de los datos con los que entrenan sus modelos para generar todo tipo de casos de uso y que luego son ellos los que controlan quién y cómo accede a eso, ¿no? Y finalmente hay un tema que yo creo que no vamos a encontrar como ambas cosas, barrera y reto, en el futuro, que es todo el tema relacionado con el coste computacional de toda esta película, ¿no? O sea, es decir, los modelos son enormes, son masivos, eso implica cantidades ingentes de computación en el entrenamiento, también en la inferencia y en la ejecución, y estamos todavía en un uso minúsculo comparado con lo que se predice que se van a usar, ¿no? Y eso, bueno, va a suponer un reto a nivel de infraestructura, y luego también creo que puede que lleve a muchas empresas a evaluar mucho el coste-beneficio del uso de esas tecnologías, ¿no? Y que les lleve a lo que también tú comentabas al principio, decir, bueno, a lo mejor tenemos que hacer modelos a lo mejor más enfocados, más pequeños, que a lo mejor no tienen todas las capacidades, no tienen tropecientos mil parámetros, sino que tienen algo menos, pero para mi caso de uso están más enfocados y luego van a ser mucho más eficientes en su ejecución, ¿no? Un tema relacionado con esto de los retos, las barreras. Estamos viendo en prensa todo el día miedo. Miedo, esto es catastrófico, amenaza. ¿Es justificado? A ver, es justificado porque hablamos de una revolución. Entonces, bueno, todos habéis visto las imágenes típicas de la revolución industrial, ¿no? Que todos los trabajadores de una fábrica estaban en huelga, o los profesores de matemáticas con la llegada de las calculadoras a la escuela. Pues ese tipo de cosas genera miedo. Pero es un miedo al cambio que es normal y lo que tenemos que hacer es ayudar a ese miedo a que desaparezca o que por lo menos se mitigue, pues precisamente con lo que os comentaba, que esto sea un copiloto, que esto sea una ayuda. Por ejemplo, hablabais del problema de talento, ¿no? Que es un hecho y que todos sufrimos. No solamente se trata de que haya talento porque se sepa de esta tecnología, hablamos de una cosa que es muy reciente, que es nueva, no hay conocimiento, ¿no? Es como si te piden 10 años de experiencia en IA generativa. Pues miras para atrás y dices, pues no way, ¿no? A lo mejor lo que necesito es a alguien que tenga la capacidad de aprender y que para aprender se apoye en tecnologías como una IA generativa. O sea, está mal, que tengo aquí un compañero y me va a echar la bronca, pero yo tengo Ya te he mirado antes. mal. Tengo una serie de exámenes en Microsoft, ¿no? Unas certificaciones, y hace poco pues tenía que hacer la renovación de esa certificación. Es una renovación que haces un examen online y ya está. Yo me metí en esa plataforma y el año pasado hice ese examen pues bien hecho, ¿vale? 1 hora haciendo el examen. El otro día hice ese examen en 8 minutos. Utilicé, David, lo siento, la IA generativa para que me ayudara a contestar al examen. ¿Lo hice bien? No lo hice nada bien. Quería poner a prueba la IA a ver cómo funcionaba. Pero imaginaros que en lugar de contestar al examen, lo que hago es que me explique las preguntas. Eso es un cambio de paradigma brutal en la manera de educar y en la manera de aprender. Ya no solamente es que me des la respuesta, sino que me ayudes a entender la pregunta, que para mí ha sido siempre la clave cuando yo estudiaba, ¿no? No entendía cómo funcionaba la transformada de Fourier, pero sí era capaz de entender lo que me estaban preguntando y para qué servía. Pues eso era el objetivo de lo que creo que nos va a pasar con esto de la inteligencia artificial generativa. Y ese tipo de barreras las vamos a tener siempre, pero tenemos que ayudar a que el miedo se transforme en solución. Esta parte la cortamos, Dani, no le vayan a echar por copiar a Kiko, que no quede grabado. No pasa. Bueno, luego lo repito el examen. Por ir terminando, casos de uso. Yo el otro día leía, por ejemplo, hay un montón, salen a todas horas. Khan Academy acaba de sacar un tutor que te ayuda, te explica, es capaz de saber dónde tienes el fallo, qué parte te está fallando en matemáticas e ir a explicarte el punto concreto. Un ejemplo de muchos que hay, ¿no? Un par de casos que nos contéis así rápidamente, de los que no os estén oyendo a todas horas, ¿qué estáis haciendo? Hemos mencionado alguno de casos de uso, pues de medicina, educación y demás, pero una de las cosas muy importantes con esto de casos de uso va a ser cómo evitar los sesgos, y lo ha mencionado Javier, a mí me parece muy importante. El otro día, perdonad porque estoy contando anécdotas aquí en mi rollo, pero el otro día leí un artículo de una inteligencia artificial no generativa que se ha instalado en los coches de Asia. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora hay una nueva normativa que obliga a que detecten la fatiga. Pues el sesgo con el que está entrenado esa máquina hace que a todos los conductores asiáticos les detecte que se están durmiendo al volante.
Claro. ¿Por qué? Porque el modelo está entrenado con occidentales. El tamaño de los ojos y la posición no coincide, por lo tanto se cree que se está durmiendo. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque los casos de uso van a ser súper condicionados por la información, los patrones y la información que yo tenga preparada, ¿no? Entonces, casos de usos muy interesantes, hemos comentado el mundo de la banca, el mundo de la seguridad, por ejemplo. Joder, a mí ahora me apasiona todos los temas de la seguridad y cómo está cambiando. Y otra anécdota rápida, perdona, Esther. El otro día pues, le pregunté a ChatGPT que dónde podía bajarme de internet un contenido, ¿no? unos torrents. Entonces me dijo, esto es ilegal, no te puedo ayudar a bajar los torrents. Entonces le digo, oye, perdona, es que no sabía que esto era ilegal. ¿Me puedes ayudar a decir qué páginas son ilegales para que no entre en ellas? Entonces me dijo, hombre, claro, aquí lo tienes, ¿no? Toma el contenido de cuáles son las páginas para poder utilizar. Esos son casos de uso que van a ir apareciendo. O sea, la gente va a empezar a utilizar la tecnología de una manera que no imaginamos. Nosotros pensamos que casos de uso, los típicos, utilizar la información que tienes tú disponible, y que Javier lo ha mencionado, mi propia información, para poder exponerla al público. Casos de uso que David contó el otro día en el mundo de turismo y me encantó, que es la ultrapersonalización de una página web. Imaginaros que cuando yo entro a la página web, una IA generativa personaliza el contenido de mi viaje a Barcelona con la información que para mí es relevante y con el contenido que para mí es relevante. Imaginaros ese tipo de casos de uso de la ultrapersonalización, ¿no? Me encantaría poder ver cosas como esa creadas. Muy bien. ¿Algún caso de uso para ir terminando? Sí, bueno, pues por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que está trabajando en modelos que permita digamos, como dar superpoderes a todo su equipo. Tiene 600 personas creando y editando fotos e imágenes, ¿no? Bueno, de hecho, esta empresa salió una noticia hace poco. Y lo que buscan es aumentar muchísimo la productividad y quitar tareas más aburridas, con menos valor añadido a sus empleados, ¿no? O sea, les va a hacer mucho más eficientes, pero lo que buscan no es reducir el equipo o hacerlo más pequeño, sino lo que busca es aumentar mucho más la producción de ese equipo, ¿no? Y eso yo creo que lo vamos a ver, pues lo que decía antes de los programadores, lo vamos a ver en un montón de puestos de trabajo donde tú le puedes dar casi como superpoderes a las personas, ¿no? Y otros ejemplos, un poco en la línea de lo que comentaba antes Kiko, de la superpersonalización de contenido, hay un boom de todo esto en el marketing digital, ¿no? O sea, todas las agencias, todas las empresas que tienen su canal digital como uno de sus prioritarios están trabajando en ver cómo pueden hacer landing pages hiperpersonalizadas, creadas a veces casi en tiempo real, ¿no? Cómo pueden dar también mucha más velocidad a toda la creación de creatividades, a la creación de aplicaciones, interfaces. Ahí hay un mundo en el cual van a poder ser las empresas mucho más ágiles y van a poder crear y personalizar campañas, textos, reviews. He visto gente que lo que está haciendo ya es utilizar tags, utilizar cierta metainformación de un long tail de contenido salvaje que tenían y que antes eran incapaces de crear un texto que describiese ese contenido, porque a lo mejor hablamos de decenas de miles, pero ahora con los metadatos y con inteligencia generativa pues puedes crear un resumen, algún tipo de texto, incluso en varios idiomas, que permita dar esa información contextual, o incluso crear una imagen o crear un vídeo que gire y que dé mucha más riqueza visual y de contenido a un catálogo que antes pues, prácticamente era inviable por tamaño y porque a veces es dinámico, ¿no? Te lo van cambiando por motivos X o Y. Muy bien. Bueno, estaríamos aquí toda la mañana hablando con vosotros, la verdad, es muy interesante. Una frase para concluir. Yo acabo con la quote que tenía ahí, ¿no? Y es que la IA generativa la tenemos que ver como una IA para hacernos más inteligentes a nosotros, no algo contra lo que competir, sino algo en lo que apoyarnos para mejorar y hacer mejor las cosas que hasta ahora las hacíamos de una forma y ahora podremos hacerlas de otra forma diferente y quizás óptima, ¿no? ¿En tu caso? Pues sí, también parecido. Yo la verdad es que cuando era pequeño lo que quería era vivir en el futuro para ver cómo iba a ser. Y ahora creo que me da la sensación por primera vez de estar viviendo un poco ese futuro, ¿no? O acercándome a ese futuro. A lo mejor me hago mayor, si es parte del tema. Pero sí que creo que esta revolución va a tener un impacto similar a largo plazo a la de la llegada de la electricidad o la llegada de los ordenadores a las empresas, ¿no?
inicialmente, si pensáis cómo se fue incorporando el ordenador a la empresa, pues había pequeños casos de uso, ciertos puestos de trabajo que se iban informatizando, ciertas cosas que se iban transformando, pero que con los años fue llegando a todas partes y transformando completamente la forma de trabajo. Quitar ordenadores ahora de las empresas y cómputo de las fábricas, ¿no? Pues esto es lo que está pasando. Llevamos ya unos años metiendo cosas pequeñas, píldoras en muchos casos de uso. La inteligencia artificial generativa es el siguiente paso y estoy seguro que nos va a ser el último. Y dentro de unos años miraremos para atrás y diremos, madre mía, qué revolución hemos vivido y cómo ha cambiado todo el mundo profesional, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Antes de terminar, vamos a dar paso al público para, si queréis hacer 2 o 3 preguntas. No tenemos tiempo para mucho más y luego podremos seguir durante el café preguntando lo que queráis. Si alguien se anima, pasaremos un micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos aquí una pregunta, Dani. Yo quería haceros una pregunta con respecto al tema del sesgo de los datos. Me imagino que sabéis que hay una asociación en Estados Unidos que se ha creado que se llama la Asociación para la Justicia Logarítmica y que viene básicamente a decir que los modelos pues, se han entrenado con datos de una población determinada y cuando tienes sociedades complejas en las cuales pues, hay gente de distinto tipo de procedencia, pues los modelos se han trabajado para dar respuesta a la inmensa mayoría. Entonces, ¿cómo en sociedades donde siempre hay una predominancia de un dato determinado que es predominante pueden coexistir con inteligencia artificial de una forma justa personas que pertenecen a otros datos que son discriminados por la inteligencia artificial? Pues me lanzo y Javier complementa lo que estimes. Mira, ahí lo que te puedo decir es que estoy muy orgulloso que tanto Google como Microsoft hemos sacado una línea de trabajo que se llama Responsible IA, en la que todos formamos parte de esa comunidad, que va orientada precisamente a apoyarnos en este tipo de asociaciones, que no solamente la hay en Estados Unidos, también la hay en Europa, para proporcionar una serie de dataset que estén normalizados. Es parte del trabajo de esas asociaciones. No podemos garantizar nada y, de hecho, o sea, no se puede garantizar porque una de las cosas que tiene la inteligencia artificial generativa es que genera un modelo estadístico. Te digo, ¿cómo de probable es que esta sea la respuesta correcta? No podemos prever cuál es la respuesta que te va a dar. Lo que podemos hacer es ayudar a que esos datasets estén suficientemente bien entrenados para que estén equilibrados, en la línea de lo que nos preguntabas. Las dos corporaciones estamos en esa misma línea y tenemos equipos dedicados 100% a hacer ese responsible IA para evitar que esos sesgos puedan tener impacto en, por ejemplo, el resultado final de un análisis que no se tengan en cuenta. Pero sí que te puedo decir que a día de hoy eso es un proceso en el que estamos trabajando y el otro día os contaba la anécdota de que si tú ahora le preguntas a DALL-E o a cualquiera de las plataformas que te pinten a un CEO y lo haces en inglés para que sea gender neutral, para que no haya género en la pregunta, si le preguntas que te haga la fotografía de un CEO apoyado en su escritorio, te va a generar un hombre apoyado en un escritorio. Esa es la realidad. Si quieres condicionar la respuesta, tienes que introducir parámetros adicionales y ahí es cuando el sesgo ha cobrado sentido, ha cobrado importancia en el resultado del algoritmo y es la pregunta la que condiciona la respuesta, ¿no? Ese es parte del entrenamiento que vamos a tenernos que nosotros mismos a saber preguntar correctamente para evitar los sesgos en el propio resultado. Nos estamos responsabilizando en nuestro lado y los modelos de inteligencia artificial por detrás se están entrenando para evitar y minimizar esos sesgos, pero a día de hoy el conjunto de datos del que disponemos los contiene y el ejemplo que os he contado del coche es otro más de esa misma línea. La verdad es que lo bueno es que está muy identificado y que llevamos años trabajando en el tema, porque esto no solamente es de inteligencia artificial generativa, pero también de otros modelos anteriores y nos lo hemos encontrado por el camino. Quizás lo malo es que es complejo y entonces nosotros en todo lo que hacemos pues incorporamos este tipo de análisis. Oye, estamos incorporando todas las variables, toda la representación adecuada de todo tipo de personas y situaciones, porque si no acabas cometiendo problemas, ¿no? Y de hecho, un ejemplo que nosotros hemos tenido es que hemos ido evolucionando la cámara que tenemos en los Pixels y en los Android de Google, porque al principio no hacía las mejores correcciones de color y el postprocesado de la imagen con inteligencia artificial dependiendo del tono de la piel de las personas, ¿no? Y ahí ha habido un trabajo muy grande de asegurarse que tienes el dato correcto para entrenar los modelos de tal forma que cubres todo el espectro en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso es un ejemplo muy puntual, igual que el del coche, pero sí que es verdad
que es algo que está en todos los procesos de creación y revisión de modelos, yo creo que tanto en Microsoft como en Google, como probablemente en todas las compañías que ya están bastante avanzadas en esta creación y en este tipo de tecnologías. Muy bien. Vamos a hacer una última pregunta que nos viene de la gente que está en streaming. ¿En qué aspectos, pregunta Elena, en qué aspectos mejora el negocio de las empresas industriales la inteligencia artificial? La optimización de procesos, ¿no? La cantidad de áreas de ineficiencias que se pueden detectar con modelos de inteligencia artificial generativa, de la IA generativa, es brutal. En el sector industrial, por ejemplo, el otro día NVIDIA publicó un estudio que está haciendo con BMW para optimizar dentro de las propias fábricas la posición de los vehículos, porque no es lo mismo que el vehículo esté en la planta 0 para llegar a él y poder sacarlo que esté en la planta 1. Entonces, ese proceso de optimización va a cambiar mucho en la cadena industrial. También la capacidad de la robótica, que va a ir asociada a esto de la IA generativa. La robótica ahora mismo procesa una acción que está preprogramada, no es creativa. El robot hace siempre la misma acción, sella de la misma forma o hace la soldadura de la misma forma. No es capaz de ser creativo en la manera de soldar o en la manera de recoger la pieza. No es capaz de analizar una pieza si no cumple con una serie de requisitos. Esa creatividad es la que le va a dotar al mundo de la robótica, que es también un cliente más de esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, yo en el sector industrial, especialmente en materiales, que para mí, por ejemplo, todo el futuro y todo lo que nos va a pasar en los próximos años va a tener que ver con la evolución de los materiales. Creo que la IA generativa nos va a aportar muchísimo. El grafeno es una historia del pasado y nos van a empezar a llegar materiales que no existían, apoyados y generados por IA generativa, que va a ser capaz de combinar cosas que nosotros no vemos, ¿no? Pues yo creo que en el área industrial va a ser brutal. Sí, yo creo que va a haber muchísimos casos de uso similar a lo que comentas de materiales, pues en el descubrimiento de moléculas en la industria farma, por ejemplo. Y no sé si habéis visto imágenes creadas por Midjourney, creo que era, de zapatillas con muchísimos estilos, de diferentes... Vamos, me cuesta pensar un futuro en el cual el diseño de muchos productos industriales, de ropa, de decoración de casa, de mil cosas, nos apoye mucho en la IA generativa, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, evidentemente, el diseñador acabará dando el último toque y aprobando y tal, pero que utilice estas herramientas para pensar e incorporar tendencias que vayan viendo en todo el mundo de forma semiautomática, sin duda. Por añadir un tema, todos los gemelos industriales ahora mismo también, bueno, pues están cogiendo mucho boom, estás replicando en digital pues todos los procesos, por ejemplo, de una industria, y con eso pues consigues eficientar y bueno, hacerlo de una manera más productiva, más rápida, mejor. Con esto terminamos esta mesa. Un fuerte aplauso, yo creo, para los dos invitados. Gracias. Y avanzamos con la siguiente mesa. Va a liderar Rafa García, de Vodafone, Innovation Manager, y va a ser la mesa que profundicemos en el resultado del informe que hemos preparado con miembros de la comunidad. Adelante. Gracias. ¿Dónde queráis? Pues como tú quieras. Bueno, pues muchas gracias. En esta segunda mesa redonda lo que vamos a entrar un poquito más en detalle en el informe que hemos elaborado como resultado del trabajo que se ha hecho en la think tank de inteligencia artificial. En el informe, pues bueno, ya habéis visto que hemos cubierto más de 50 casos de uso que son muy interesantes, pero en la mesa nos vamos a centrar en lo que es la parte más importante del informe, que son las conclusiones, ¿no? Lo que es el análisis de esos resultados y las conclusiones. Y entonces, por eso hemos contado con 4 invitados, pues para ver algunas de esas conclusiones. Son muchas, hay cuatro bloques de conclusiones, cada una tiene más de 12 conclusiones. Hemos tenido que seleccionar algunas, las que queremos que son más interesantes, y vamos a tratarlas un poquito en profundidad. Entonces, para esta mesa cuento la presencia con José Esteban Lauzán, que es CTO, Chief Technology Officer de Evident, antigua, más conocido también como Atos. A lo mejor todo el mundo no conoce todavía la nueva marca. Juan Ignacio Roget, que es Senior Manager en Eraneos, que es como representante un poquito de PyME, pero en este caso una PyME ya bastante grande, una mediana empresa de bastante tamaño, ¿no? Más de 1000 empleados.
Tenemos también a Celia Sánchez como representante un poquito de la startup, que es de la CEO, de 1 Million Bot. Y por último, David Hurtado Torán, que es de una empresa que se llama Microsoft, que todo el mundo conocemos. ¿Vale? De acuerdo, ¿no? Entonces, entre los bloques que tenemos, el primero, vamos a empezar con los retos, ¿no? Y vamos a ver un poquito los 3 retos que hemos visto a los que se enfrenta la inteligencia artificial. El primer reto, sin duda, en el que ha salido en todas de las sesiones de trabajo que hemos tenido, que es un reto recurrente y que se plantea muchísimo, el tema del talento, ¿no? Cómo acceder o cómo conseguir las personas que son necesarias para poder abordar todo este tipo de proyectos de inteligencia artificial y, bueno, un poco las dificultades de encontrar el personal cualificado. Entonces, no sé, José, si puedes comentar un poquito qué hacéis vosotros pues, para dotaros de talento. Muy bien. Pues gracias, Rafa, por la introducción. La verdad que el talento es algo que ha salido en todas las discusiones y que es un problema que además vemos que va en auge porque según utilizamos más la inteligencia artificial se agudiza el problema. Hace unos años toda la discusión era que no tenemos data scientists y hacen falta más científicos de datos. Pero según vamos haciendo inteligencia artificial ya no es solo el data scientist. Hace falta el ingeniero de datos, hace falta la persona especialista en MLOps, hace falta la persona especialista en ética y en explicabilidad. Vemos que empieza a surgir la necesidad también en cumplimiento regulatorio. No sé si lo sabéis, pero está en preparación ahora legislación que va a impactar sobre el dato y la inteligencia artificial en Europa, como la Data Act, Data Governance Act y la Artificial Intelligence Act. Entonces, entre 2024 y 2025 vamos a tener que adaptarnos no solo al reto técnico, sino también al reto de cumplimiento regulatorio. Algo que también ha sido destacable, y lo comentaba antes Esther, es que estamos formando estos equipos multidisciplinares y a veces hay demasiada especialización. Y puede haber desconexión entre la persona que es científica de datos, el experto en negocio, el jefe o la jefa de producto IA y la persona de cumplimiento regulatorio. Y hemos visto la necesidad de lo que yo llamo el perfil pegamento, que es una persona que a lo mejor no es de matrícula de honor en ninguno de los temas de inteligencia artificial, pero sí que tiene un notable, y que es esa persona que puede hacer de traductor y de intérprete para asegurar que el equipo multidisciplinar trabaja adecuadamente. También, bueno, la importancia de nuevos temas como puede ser el prompt engineering, que se ha comentado antes. No sé si veis ahí mi foto. Yo le dije a la inteligencia artificial generativa cómo estaría yo sin barba y el pelo largo. Y mirad lo que me ha pasado. Tenía que haber especificado que quería que me lo enseñara en una imagen. Así que es muy importante la manera en la que hacemos preguntas. Y luego también para adecuar los equipos tenemos que tener en cuenta que no partimos desde cero. Entonces estamos todos en organizaciones donde tenemos gente muy buena y es gente que la podemos formar y hacer algún tipo de capacitación profesional para que pueda renovarse, pueda tener un reciclaje profesional y desempeñar una buena labor en inteligencia artificial. Ahí nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande entre el equipo de CTO y el equipo de People y Talento, pero vemos una necesidad y una oportunidad de negocio porque identificamos que hay formación como demasiado especializada. Si quieres ser data scientist o si quieres especializarte en inteligencia artificial ética, pero nos falta un poco de training para personas que vienen del mundo del backend o del frontend o de otro tipo de desarrollo que puedan rápidamente ajustarse a los equipos de inteligencia artificial. Muchas gracias. Segundo reto que suele aparecer siempre es que bueno, vemos que esta inteligencia artificial, sobre todo ahora las generativas, es la cantidad de recursos que se requieren, no solo computacionales para entrenarlos, sino el volumen tan astronómico de datos. Eso hace que mucha gente, muchas empresas, pues piense que se van a quedar fuera de todo esto. Entonces,
David, no sé, desde el punto de vista de Microsoft, ¿cómo nos podéis ayudar a que nadie se quede fuera? ¿Cómo abordamos el reto de la capacidad, ¿no?, de costes de hardware y de datos? Bueno, importante lo que dices es que nadie se quede fuera, un poco esa es la idea, que nos podemos beneficiar todos, ¿no? Yo creo que hay que distinguir claramente entre inteligencia artificial tradicional y generativa. Se me hace raro decir inteligencia artificial tradicional, como si fuera algo antiguo, pero yo creo que hay que distinguir. En la parte más tradicional, más modelos predictivos de recomendación, yo creo que el reto de la capacidad de computación no es tanto porque la parte de algorítmica está más o menos resuelta, en el sentido que no requiere grandísimas capacidades de computación, o sea, la parte de ciencia en data science está bastante resuelta con la computación en nube. El reto está en los datos, en el volumen de datos, y es que hay tal volumen de datos en las compañías. Yo creo que casi todas las compañías modernas ya han adoptado bien la filosofía data-driven, pero hay tal volumen de datos que hay un reto importante alrededor del gobierno de los mismos. No tanto seguir acumulando datos, sino gobernar datos, ordenar fuentes, seguridad, privacidad, control, etcétera, ¿no? O sea, el reto, y lo comentabas tú en el perfil del ingeniero de datos, es cada vez más importante ese reto. Para mí en las compañías hoy en día, en la inteligencia artificial tradicional, es el gobierno del dato. ¿Vale? Diversas fuentes, etcétera. Y luego en la generativa, en todo lo nuevo que nos ha llegado, en la inteligencia artificial generativa, la mayor parte de las compañías no van a crear modelos de inteligencia artificial, van a utilizar modelos de otros. Luego el reto está más en las compañías, y antes teníamos aquí a Kiko y a Javier, en las compañías que estamos creando esos modelos para ser utilizados. El reto de los datos está, desde luego, se ha hablado mucho, regulación, sesgo, etcétera, pero ahí hay un reto importante en la capacidad de computación. Comentaban en la mesa anterior las enormes cantidades ingentes de computación necesarias, con la carestía de hardware que hay hoy en día, etcétera. Estos modelos están creciendo exponencialmente en cuanto a volumen y complejidad. Parece que el futuro, el reto principal es que no parece que puedan seguir creciendo así, y lo que nos dicen los expertos es que van a seguir creciendo un poco, no tanto, pero el principal reto y la principal evolución no va a ser en seguir haciéndolos cada vez más grandes, que ya son enormes, el volumen que tiene GPT, el modelo es absurdamente gigante, sino en trabajar en nuevas formas de encontrarle uso, más en la parte interna del modelo, en nuevas ideas, nuevas innovaciones alrededor de la arquitectura interna, más que en el tamaño. Y ahí es donde entra en juego lo que comentabais antes, comentaba Esther, del mundo de las últimas noticias, del mundo del open source, que gente con nuevas aproximaciones está logrando hitos interesantes. Luego, el reto principal, por resumir, es que la IA generativa no siga mejorando mediante crecimiento exponencial, sino mediante cambios de paradigma internos. Los dos habéis mencionado lo que es, también creemos un reto, ¿no?, que es el tema de seguridad, privacidad, y cómo la legislación nos puede proteger un poquito de todos los temas de sesgo, de ética. No sé si, Juan Ignacio, podrías comentar un poquito más en este tema. Pues sí, la verdad que la parte de la ética pues está teniendo hoy en día mucho empuje, ¿no?, y mucho predicamento en los medios de comunicación y en la sociedad. Ahora mismo se está hablando más, quizás no tanto de inteligencia artificial ética, sino responsable, que antes, por ejemplo, se ha salido en la mesa anterior, ¿no?, con esa idea de inteligencia artificial responsable, o también se habla de líder en inteligencia artificial responsable. En el informe y en las mesas de trabajo, pues este tema también ha salido, y ha salido en muchos casos. Una forma de aterrizar esta inteligencia artificial ética, evidentemente, pues es evitando los sesgos, que antes también pues ha salido en la mesa anterior. Para evitar los sesgos, pues un elemento es ir a datos anónimos, anonimizar los datos, y también ha salido y es una de las herramientas que tenemos. ¿Lo conseguiremos? Y también antes salía en la pregunta, ¿conseguiremos eliminar totalmente los sesgos? Posiblemente no, pero de igual manera que en la sociedad no somos justos. La vida no es justa, pero lo que hace interesante a la vida es que lo intentamos ser justos. Y para mí ese es lo importante, que busquemos esa inteligencia artificial responsable. Si a alguien no le convence este argumento de intentar ser justo, tengo otro. Y es que además se puede hacer negocio. Se puede hacer negocio, y lo hemos visto en las mesas de trabajo. Hay oportunidades de negocio si buscamos esta inteligencia artificial responsable y si buscamos estos datos anónimos. Por ejemplo, se pueden mejorar los procesos de negocios de venta, o se pueden mejorar procesos de reclutamiento o de atención al cliente. El tema de la regulación, pues
claro, hay voces a favor, en contra, ¿no? De esto va a evitar la innovación. Bueno, va a hacer una innovación mejor. Paradójicamente, somos libres cuando nos ponemos límites. Esto puede parecer irracional, ¿no? Pero solo somos libres si nos ponemos límites. ¿Y esto va a evitar la innovación? Pues no. Hay muchos aspectos regulados, ¿no? La aviación está regulada y los aviones siguen volando y sigue habiendo negocio en la aviación. ¿Qué ocurre? Que de hecho viajamos más porque decimos, es que esto es seguro. Si la aviación no estuviera regulada y cualquiera pudiera poner un avión en el aire, pues yo no me montaría. Pero si esto está regulado, esto es seguro, esto transmite tranquilidad, transmite esa idea de responsabilidad, y eso también lo hemos visto en el informe, que al final esta regulación puede llevar y va a llevar también a estas mejoras en las oportunidades de negocio. Por lo tanto, estos aspectos éticos son preocupaciones que tenemos como seres humanos, porque al fin y al cabo, como seres humanos, pues somos éticos. Esto nos tiene que llevar a una inteligencia artificial responsable, a hacer las cosas mejor, y además es que hay más oportunidades de negocio. Es que para mí la inteligencia artificial va a ser responsable y ahí va a estar esa oportunidad. Bien, pues muchas gracias. Y bueno, se menciona mucho la palabra oportunidad, ¿no? Porque todo lo que es la inteligencia artificial abre todo un campo de oportunidades. En el informe hemos detectado muchísimas oportunidades. Cuando había que seleccionar dos es difícil, pero yo me he quedado dos que yo creo que son, digamos, un poquito más bonitas, ¿no? Casi me he puesto un gorro más humanista y pensando, ¿no?, cómo la inteligencia artificial puede contribuir a hacer este mundo mejor. Por un lado tenemos todo el tema de aquellos colectivos que son un poco vulnerables o que existe el riesgo de que se queden atrás. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a que ninguna persona se quede atrás? No sé, Celia, ¿nos puedes comentar? Hola, sí, un tema muy importante. Yo creo que un poco como en dos niveles, ¿no? Sí. Por un lado están las aplicaciones de la inteligencia artificial y por otro lado la usabilidad, ¿no? Entonces, a nivel social más amplio, igual que ahora no ponemos en duda de que cualquiera de nosotros o casi todo el mundo sabemos leer y escribir y es un activo constante, yo creo que tendremos que llegar a un nivel de digitalización básica en inteligencia artificial que nos permita hacer un uso de esa inteligencia artificial, igual que ahora accedemos a libros o sabemos acceder a un Internet. Por otro lado, en aplicaciones concretas, y se mencionaron muchas también en el informe y durante los think tank, la inteligencia artificial está permitiendo acercarlo a colectivos mucho más vulnerables, como pueden ser personas mayores en riesgo de soledad, personas en riesgo de soledad o personas en exclusión social. También colectivos como violencia de género, donde de forma un poco a lo mejor contradictoria a nivel intuitivo, las personas a veces nos sentimos más confiadas en hablar con una máquina sabiendo que es una máquina, si lo hace bien, cuando tenemos temas donde sentimos el temor de ser juzgados desde fuera. Y ese contacto, digamos, con la inteligencia artificial luego es muchas veces lo que permite que haya un contacto pues, con un trabajador social o con un contacto entre hombres. Y aquí ya hay iniciativas muy interesantes, algunas con Naciones Unidas, otras más locales, donde yo creo que veremos durante los próximos años también una línea de negocio bastante potente, con oportunidad de negocio, pero al mismo tiempo con impacto social de cómo aplicar toda la inteligencia artificial en precisamente cubrir ese gap económico, ¿no?, y social que hay actual. En temas de oportunidades, bueno, antes de que saliera la inteligencia artificial generativa, pues básicamente nos veíamos como una de las principales oportunidades de la inteligencia artificial era abordar ese problema que nos encontramos ahora tan importante, que es el del cambio climático. Y sí que se ha abordado mucho en el think tank de inteligencia artificial cómo puede contribuir la inteligencia artificial a abordar el que probablemente sea el mayor reto de la que tiene ahora mismo la humanidad. ¿Cómo podemos hacerlo, David? Cambio climático y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Claro. Es importante. Yo creo que la verdad es que durante las mesas de trabajo salieron casos interesantísimos y yo creo que uno de los que hemos visto que tiene mucha aplicación la inteligencia artificial al mundo real, al clima, a la tierra, a la agricultura, a los animales, tiene mucho que ver con la democratización, la reducción de costes
y la simplificación en todo lo que es el mundo de IoT, de Internet of Things, que lo que hace es que nos permite poner sensores por la tierra, por el aire, cerca de los animales en las granjas, capturar muchísimos datos y empezar a hacer modelos predictivos, ¿no? Todo lo que es agricultura inteligente, hemos visto algún caso de modelos predictivos, por ejemplo, para dar de comer a los peces en las piscifactorías y en las lagunas naturales, lo cual tiene un impacto súper positivo en lo que es la sostenibilidad del medio ambiente, pero además hay negocio, como decías, ¿no? Interesa porque como hay negocio, porque yo creo que es un punto interesante. Entonces, todo lo que tiene que ver con haber podido sensorizar el planeta, capturar datos de clima, agricultura, animales, etcétera, medio ambiente, lo que decía, está ayudando mucho. Y luego, desde el punto de vista, la segunda vertiente es la inteligencia artificial generativa, está dando lugar a una serie de casos de uso interesantes alrededor de un tema apasionante que comentábamos así antes de empezar off the record, que estoy empezando a trabajar un poco, que es el diseño generativo biomimético, que solo la palabra ya es bastante chula, que se trata de utilizar inteligencia artificial generativa para crear diseños que imitan la naturaleza, porque no hay nada más duradero y sostenible que la vida en el planeta, en la naturaleza, ¿no? Entonces está dando lugar a un área de trabajo muy interesante en la que vamos a ver mucha afectación y además tiene que ver con una pregunta que había en la mesa de trabajo anterior, en todo el mundo industrial. Todo lo que vamos a empezar a diseñar y construir va a empezar a imitar mucho más la naturaleza, va a ser más sostenible, va a ser más duradero, va a reducir costes, va a reducir consumo, etcétera. Luego yo creo que a futuro la oportunidad es tremenda para la sostenibilidad y en general el cuidado del planeta. Entonces tenemos oportunidad de que nadie se quede atrás, oportunidad para solucionar todos los retos del planeta, pero también oportunidades de negocio, porque al final es de lo que iba todo el cinta. Entonces no sé si Celia nos puede dar un poquito, unas pinceladas de oportunidades de negocio que se abren. Al final los modelos de negocio es como un término muy amplio, ¿no? Y al final es cómo damos, la forma en la que damos solución a una necesidad que existe en el mercado. Como tres pilares, ¿no? Por un lado, la solución en sí, cómo monetizamos esa solución. Donde más va a impactar la inteligencia artificial es en el cómo definimos las soluciones. Una característica muy importante de la inteligencia artificial es que se beneficia de los efectos de red, lo que significa que normalmente el impacto que tiene y el retorno aumenta conforme se va profundizando y escalando. Entonces, esto yo creo que ya ha cambiado muchas veces en cómo diseñamos productos, cuando no es un uso estándar de la inteligencia artificial, con los productos mínimos viables, ¿no? Donde normalmente definimos primero un producto pequeño o un proyecto que ya medimos cuál es el impacto y que nos ayuda a definir cómo ese impacto puede ir creciendo y cómo hacerlo escalar. A partir de aquí luego se han abierto muchos modelos de negocio también diferentes. Los as a service estamos todos ya familiarizados, ¿no? Ya sea infraestructura, ya sea servicio, ya sea una plataforma o ya sea consultoría, ¿no? El pagar un poco por una necesidad. Todo lo que es el mundo también tridimensional, yo creo que eso también va a experimentar un cambio o una evolución muy potente durante los últimos tiempos. Se han mencionado antes también los gemelos digitales y todo el mundo del metaverso. A nivel general también se espera, ¿no? Y hemos hablado mucho también durante los think tank, como que ahora con la inteligencia artificial creativa va a haber un foco también en cómo democratizamos las soluciones, ¿no? Ha habido mucho foco durante los últimos años de cómo aplicamos la inteligencia artificial a casos concretos, mejorar la eficiencia de una compañía, generar más impactos, y ahora va a ser también, vale, cómo acercamos las aplicaciones que ya existen a todo el mundo y cómo facilitamos ese acceso, ¿no? Eso serían las pinceladas de temas que hemos hablado. Sí. Bueno, en el último bloque que quería cubrir, en el informe también se habla un poquito de cuál va a ser el futuro de la inteligencia artificial. Entiendo que ahora hablar de cuál es el futuro de la inteligencia artificial es un poco arriesgado, ¿no? Pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad. Y entre todas las conclusiones que hay en el informe hay dos que yo creo que son muy relevantes y que no van a cambiar por mucho que haya cambiado el panorama de la inteligencia artificial. El primero es que esta revolución que está surgiendo de la inteligencia artificial tiene que ser colaborativa, es decir, tiene que involucrar a todos y todos tenemos que participar y todos tenemos que trabajar en ella. Entonces, no sé, José, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos colaborar y trabajar juntos? Yo creo que este es un aspecto muy importante. Toda la revolución del dato empezó cuando las organizaciones nos dimos cuenta de que los datos que teníamos en la casa tenían un valor que no estábamos explotando
y ahí empezamos a utilizar Big Data, inteligencia artificial, para sacar ese valor a flote. Y hay una metáfora que a mí no me gusta nada, que es la de que los datos son el petróleo del siglo XXI. Pero claro, el petróleo lo usas y se gasta y contamina, y en cambio los datos yo creo que son como los gatos, que tienen muchas vidas, porque tú puedes utilizar un dato para una aplicación y luego lo puedes utilizar para otra diferente y es el mismo dato. Y ahora la tendencia es que las organizaciones se dan cuenta que ese dato que tenemos dentro de casa lo podemos combinar con los datos de terceros para generar nuevos modelos de negocio. Ahí hay un reto un poco del huevo y la gallina, porque tenemos cierta reticencia a compartir datos. Nos gustaría primero saber para qué. Nos gustaría saber qué modelo de negocio es el que vamos a sacar compartiendo datos para animarnos a compartir. Pero está el truco de que muchas veces no sabes qué modelo de negocio puede salir hasta que no compartes el dato y haces un poco de experimentación con él. Afortunadamente ahora hay toda una tendencia que es la federación de datos y el aprendizaje federado, que permite que las organizaciones empecemos a compartir datos y que lo hagamos de una forma segura, confiable, controlada y además reversible. Podemos elegir combinar datos y compartir un dato con un tercero para un uso específico durante un tiempo que solo ciertas personas de la otra organización puedan acceder al dato, y sin tener que sacar el dato de nuestra organización, sin tener que juntar datos fuera del perímetro de la empresa ni crear data lakes, sino que el dato sigue seguro dentro de nuestra organización. Entonces yo creo que esta es una de las revoluciones que vamos a tener en los próximos años, y hay iniciativas a escala europea como Gaia X que están viendo cómo fomentar esta compartición federada de datos, y el propio Gobierno de España, desde la Oficina del Dato, está haciendo una labor muy importante y encomiable para impulsar esta federación, esta compartición, porque se ve que es la base de la economía del dato en España. Muchas gracias. Y bueno, ya para el último punto que quería cubrir, es algo que nos afecta a todos y que a todos nos preocupa muchísimo, ¿no? Es si alguna inteligencia artificial hará nuestro trabajo, nos quedaremos en el paro, tendremos que buscar qué vamos a hacer. Entonces es un reto muy importante, ¿no? Que si se va a crear trabajo, si se va a destruir, ¿qué va a pasar? No sé, Juan Ignacio, si puedes comentarnos algo. Pues este fin de semana justo leí una estadística del World Economic Forum que decía que uno de los trabajos que menos se iban a ver afectados por la inteligencia artificial era el de camionero. Esto la verdad que me alegró el día, porque siempre quise ser camionero y tocar el claxon y asustar, ¿no?, en la carretera. Bueno, al margen de esta broma, ¿va a afectar al trabajo? Bueno, no era broma lo de la estadística, es verdad, la broma es lo de mi ilusión. Pues mirar, cuando salió la radio se dijo que iba a acabar con la prensa. Cuando salió la televisión se dijo que iba a acabar con la radio. Cuando salió en las redes sociales se dijo que iba a acabar con la televisión. Hoy en día tenemos prensa, radio, televisión, redes sociales. Con el arte, cuando salió la fotografía se dijo, ¿y qué hacemos con la pintura? Entonces la pintura ha desaparecido, no tiene sentido pintar. Ahí nacieron las vanguardias, y las vanguardias, para mí, pues, han enriquecido el arte de una manera espectacular. Lo que se produjo en a principios del siglo XX con el avance del arte es algo que no se ha hecho en todos los siglos anteriores de arte. Por lo tanto, esto va a generar nuevas oportunidades. Sé que ahora todos estamos en shock porque es como un partido de tenis en el que hay 1000 personas lanzándote pelotas de saque, ¿no? Y dices que no llego a ninguna, que no llego a ninguna. Acabará este periodo de shock y nos adaptaremos. Antes lo hemos visto en la mesa anterior, ¿no? Es una cuestión de saber preguntar, por ejemplo, hay que saber usar esta inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial generativa, que es la que más nos preocupa. Hay que saberla utilizar. Ahora mismo es como una especie de juguete, estamos todos ilusionados porque los Reyes Magos nos han dado un juguete que nos resuelve muchas preguntas. Sabremos, en un momento dado nos cansaremos del juguete y diremos, venga, ahora vamos a usarlo en serio. Y sabremos usarlo en serio, como lo hemos hecho en el pasado. Por eso os ponía estos ejemplos, porque lo hemos hecho en el pasado y basándonos en esa experiencia y en esa esperanza, yo sé que lo usaremos en el futuro.
Y si no os convence esto, tengo otra, igual que antes. Es que hay oportunidades. Es que también la inteligencia artificial ayuda en el trabajo, por ejemplo, a eliminar riesgos laborales, y esto lo hemos visto en el informe, o ayuda, por ejemplo, a prevenir incidentes, a prevenir accidentes también. Por lo tanto, tenemos que pensarlo, y lo hemos visto en la mesa anterior, esta inteligencia artificial como un aliado, como antes decían, pues un copiloto. Efectivamente, es que si lo tenemos como aliados, es que vamos a ser insuperables. Muchas gracias. Nada, para concluir un poquito, cuando salió la inteligencia artificial generativa nos planteamos un poco, ¿no?, en qué estado quedaba el think tank de inteligencia artificial y los informes que estábamos haciendo, y un poquito la conclusión a la que llevábamos es que creemos que más que nunca este tipo de entornos son más relevantes, ¿no?, porque ahora es necesario más que nunca sentarse, que nos sentemos todos juntos, que pensemos, que abordemos este tipo de problemas con tranquilidad, y que cada uno desde un punto de su vista y de su experiencia aporte, ¿no?, para entender a qué nos enfrentamos, qué nos espera el futuro y cómo abordar los problemas y los retos que se están abordando. Daniel, ¿nos da tiempo para algunas preguntas? Sí. ¿Hay tiempo para hacer algún tipo de preguntas, si alguien quiere hacer? Aquí tenemos. ¿Cómo será una inteligencia artificial gobernada por los malos? ¿Quién se atreve? ¿Y cómo sería? Sí. Sería horrible. Sería horrible, porque es que es una herramienta poderosa, muy poderosa, y en manos de los malos es como una bomba atómica no radioactiva, pero sería malísimo. O sea, es uno de los temas que hay que evitar, y sé que es muy complicado, de igual forma pues que hay bombas atómicas en manos malos. Esto posiblemente acabará ocurriendo, pero muy mal. Así lo de acabar ocurriendo, pero muy mal ha sido. O sea, esto hay que verlo, yo creo que es muy evidente, todo el mundo lo dice, pero hay que verlo como una mera herramienta, que puede ser muy bueno o muy malo. Hace un rato me acordaba del cuchillo. El cuchillo es una herramienta maravillosa, todos tenemos cuchillos en casa, no podríamos vivir sin cuchillos, y es la principal arma de las películas de asesinos en serie. O sea, que es una herramienta. En manos de los malos pues podrán hacer cosas malas. Lo que es interesante es que la inteligencia artificial no es autónoma, no va a venir el robot a por nosotros. Habrá algún humano malintencionado por ahí, ¿no? O sea, que yo creo que el peligro Terminator, eso es ciencia ficción. Y ir varando muy corto con lo que has dicho tú, al final yo creo que la inteligencia artificial es un reflejo de la sociedad que la utiliza y que la crea. Entonces, de ahí que es muy importante generar ese diálogo y esa co-creación a nivel social para que haya una inclusión y para que los usos que hagamos de ella sean realmente los más beneficiosos, ¿no? Yo creo que es importante también que nos demos cuenta que somos muchos más buenos que malos, aunque los malos hacen más ruido. Y ya hace unos años que hay un poco de carrera armamentística, porque hay malos que ya han empezado a utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer ciberataques. Pero es que la gente de ciberseguridad lleva años usando la inteligencia artificial para combatirles, o sea que esto va a ser una lucha como con cualquier otra herramienta, como comentaba David. Gracias. Quizás decir que hay que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Sí. Y trabajar para... Bueno, pues no hay más tiempo, me dicen. ¿Puedo decir una pequeña cosa, una última, sobre lo de que nos va a quitar el trabajo, sí, no y tal? Muy rápido, no prometo enrollarme, pero, o sea, la inteligencia artificial a día de hoy no está para hacer nuestro trabajo, está para hacerlo mal, por eso la idea del copiloto, está para ayudarnos a que hagamos nuestro trabajo, pero no lo hace como para sustituirnos. Pero si alguien piensa a futuro, no, pero esto a futuro nos va a quitar el trabajo a todos y tal, yo lo pondría, yo no sé hacer predicciones de futuro, pero yo lo pondría en positivo. No es que nos vaya a quitar el trabajo, es que nos va a quitar de trabajar, que eso es bueno, ¿no? O sea, que bien, ¿no? Ya está. Cambio semántico. Pues muchísimas gracias a los ponentes por esta mesa de redonda y gracias. Bienvenidos. Gracias, Rafa. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad que interesantísima la mesa redonda también. A modo de cierre, decía, no sé quién era, decía que no le gustaba, ha sido José, me parece, o Juan Ignacio, que no le gustaba decir que la inteligencia artificial es como el petróleo. Vamos a ver la inteligencia artificial como el agua. El agua, que nos trae vida, está por todas partes, nos trae oportunidad, nos trae negocio, pero siempre que sepamos encauzarla bien, regularla bien
y enfocarla donde la tenemos que enfocar, ¿no? Para traer una mejor sociedad. Evitando el mal uso. Si no hacemos esto, podríamos encontrarnos con algo así. Entonces es muy importante, think tank como este, que trabajemos todos juntos. Como decía antes, ¿no? La inteligencia colectiva unida es lo más potente que tenemos y es lo que tenemos que hacer para aprovechar esta gran herramienta y esta oportunidad que tenemos entre manos. Para terminar, deciros dos cositas. Que os metáis aquí, que bueno, nos digáis qué os ha parecido esta sesión. Y la segunda, ahora os dejaré la posibilidad de descargaros el informe. Ya lo tenemos colgado en Vodafone.es, en la parte dentro de la pestaña de grandes corporaciones, de administración pública. Ahí podéis descargar todos el informe, y ahora pondré un vídeo también que con un código QR lo podéis hacer. Y mientras tanto, vamos viendo cómo se va respondiendo. Dejamos un par de minutillos. Bueno, pues si os parece, porque ahora esto es lo que nos separa del café, ponemos el vídeo, Dani, para que puedan descargar el informe los que queráis. Al final hay un código QR. Con esto damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos por la asistencia y os esperamos aquí ahora.